En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, donde las calles apenas veían pasar a un par de almas errantes, se encontraba el restaurante de Doña Eulalia. Durante años, su cocina había sido un refugio de olores y sabores que invocaban la calidez del hogar. Sin embargo, últimamente los clientes eran cada vez más escasos y la desesperación comenzaba a roerle el alma. Una noche, mientras limpiaba las mesas con las manos temblorosas por la angustia, un hombre alto y delgado, vestido de negro, cruzó la puerta del restaurante. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz tenue de la única vela encendida en el lugar. «Sé lo que deseas», dijo el desconocido con una voz profunda. «Puedo hacer que tu restaurante sea el más famoso de la región, pero a cambio debes preparar un plato especial». Eulalia, sin pensar en las consecuencias, aceptó. La oferta era sencilla. Debía cocinar con una carne poco convencional. Una carne que aseguraría el regreso de los clientes una y otra vez. Cuando el hombre le entregó un paquete envuelto en tela oscura, ella no hizo preguntas, solo lo tomó y fue directo a la cocina. El aroma que surgió de su fogón aquella noche fue embriagador. Al día siguiente el restaurante se llenó de gente. Todos hablaban de la exquisitez de su nuevo platillo, de su sabor único e inigualable. Las mesas nunca habían estado tan ocupadas y Eulalia sintió que su suerte finalmente había cambiado. Pero cada noche el misterioso hombre regresaba con más carne y con una sonrisa que le hacía estremecer. Con el paso del tiempo, Eulalia empezó a notar algo extraño. Los rumores de desapariciones en el pueblo iban en aumento. Gente que había cenado en su restaurante nunca volvía a ser vista. Una noche, decidida a descubrir la verdad, esperó al hombre y le exigió una respuesta. Él la miró con ojos brillantes como brasas y dijo con una risa gutural: «Aún no lo entiendes. La carne con la que cocinas es humana». El horror la paralizó. Su éxito estaba manchado con la sangre de inocentes. Sintió náuseas y lágrimas calientes le nublaron la vista. Decidió que no seguiría con aquello. Pero el pacto no podía romperse. Cuando intentó huir, el hombre la sujetó con fuerza descomunal y la arrastró hasta la cocina. Su voz se tornó gutural e inhumana. «Tu deuda aún no está saldada. Ahora serás tú quien alimente el hambre insaciable». Eulalia gritó, pataleó, suplicó, pero todo fue en vano. Su cuerpo fue el siguiente en ser preparado, y al día siguiente los comensales elogiaban el inusual sabor del platillo estrella. El restaurante siguió funcionando, administrado por un nuevo dueño, un hombre de negro con una sonrisa afilada, y los clientes, sin sospechar nada, seguían disfrutando cada bocado. Nunca, jamás hagas un pacto con el demonio, porque al final la deuda siempre se paga, y no solo tú, sino también los que vengan después de ti sufrirán las consecuencias. La luna llena colgaba en lo alto del cielo, bañando el bosque en un resplandor pálido y fantasmal. El viento se colaba entre los árboles, como un murmullo lejano, un lamento que parecía advertir a los recién llegados. Javier, Natalia, Diego y Laura habían decidido acampar en aquel bosque apartado, buscando una aventura lejos del bullicio de la ciudad. Habían escuchado rumores sobre la zona, historia de tumbas olvidadas y una cabaña abandonada en el profundo del bosque, pero las tomaron como simples leyendas. Querían una noche de fogata,
cuentos de terror y cerveza bajo las estrellas. Montaron sus tiendas cerca de un claro, donde unas cruces de madera corcomida emergían de la tierra como testigos silenciosos del tiempo. Natalia, con una mezcla de curiosidad y temor, se acercó a inspeccionar. Son antiguas, no tienen nombres, murmuró. Diego, siempre escéptico, rió. Seguro son falsas, parte de alguna historia para asustar a los excursionistas. Pero Javier y Laura sintieron un escalofrío. Algo en el ambiente se sentía extraño, como si el aire estuviera más pesado, más denso. Con la fogata encendida, comenzaron a contar historias. La leña crujía y las sombras bailaban con cada chispa. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el bosque se volvía más silencioso, demasiado silencioso. Ni grillos, ni el ulular de las aves nocturnas, solo el crepitar del fuego. Fue entonces cuando Laura escuchó el primer susurro. Giró bruscamente, pero no vio nada. ¿Escucharon eso? Los demás la miraron extrañados. ¿El qué?, preguntó Javier. Un susurro. Alguien habló. Ja, ja. Diego sonrió burlón. Seguro el viento. Relájate. Pero entonces todos lo escucharon. Un susurro lejano, como si muchas voces hablaran a la vez, sin palabras claras. Venía del bosque, tal vez de las tumbas. La fogata parpadeó violentamente, como si una ráfaga de viento la hubiera golpeado. Pero el aire estaba inmóvil. Un golpe seco resonó entre los árboles. ¿Qué fue eso?, preguntó Natalia con la voz temblorosa. No lo sé, pero no quiero averiguarlo, respondió Laura. El sonido de pasos crujió en la hojarasca, rodeándolos. Algo estaba ahí, pero la oscuridad lo ocultaba. Vámonos de aquí, dijo Javier, poniéndose de pie. ¿A la cabaña?, sugirió Diego. Sí, si es verdad que hay una, al menos nos protegeremos dentro. Corrieron dejando atrás las tiendas y la fogata agonizante. La cabaña apareció entre los árboles como una bestia dormida. Sus paredes estaban cubiertas de moho y la puerta colgaba de un solo bisagra. Al entrar, el aire olía a madera podrida y humedad. ¡Qué porquería! Esto es peor que quedarnos afuera, susurró Natalia. Pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se cerró de golpe atrás de ellos. Un murmullo comenzó a llenar el aire cada vez más fuerte, hasta convertirse en un grito. Las paredes temblaron y las velas viejas que colgaban de un candelabro encendieron solas, iluminando la habitación con una luz enfermiza. Laura gritó cuando vio las sombras moverse en las esquinas. No eran las suyas, eran figuras alargadas, espectrales, que los observaban desde los rincones oscuros. Diego intentó abrir la puerta, pero no cedía. «Déjanos salir», gritó. Un golpe seco retumbó en el techo. Luego otro, como si algo enorme caminara sobre ellos. Las ventanas explotaron al mismo tiempo, lanzando fragmentos de vidrio por toda la habitación. Javier cayó al suelo, sujetándose la cabeza. «Nos están cazando». Entonces la cabaña entera pareció respirar. Las sombras se deslizaron por las paredes tomando forma humana. Eran figuras distorsionadas, sin ojos, con bocas desencajadas que se abrían con un grito silencioso. Las velas se apagaron sumiéndolos en la oscuridad, y entonces una voz, clara como el agua. «No debieron venir». La puerta se abrió de golpe y sin pensarlo salieron corriendo del bosque. No miraron atrás, solo corrieron hasta que sus piernas no pudieron más. Cuando finalmente salieron del bosque y encontraron el camino de regreso a su auto, ninguno habló. Sabían que sin importar qué intentaran decir, no podían explicar lo que habían visto. Pero antes de encender el motor, Laura miró su reflejo en la ventana del auto.
y detrás de ella, en el asiento trasero, había una sombra. La pesadilla no había terminado. El día en que Julia y Daniel llegaron a su nuevo hogar, el cielo estaba encapotado y un aire frío recorría el bosque que rodeaba la casa. La estructura era antigua, con techos altos y madera oscura, regalada por un familiar lejano de Daniel. Su matrimonio había sido apresurado. Se conocían solo desde hace unos meses, pero Daniel la había conquistado con su elegancia y dulzura. Julia, sola en el mundo, había aceptado sin dudarlo cuando él le propuso matrimonio y mudarse a esa casa. Sin embargo, apenas cruzó la puerta, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Algo en la casa la incomodaba, como si la estuvieran observando desde las sombras. En el nuevo hogar, los primeros días transcurrieron en relativa calma. A pesar de todo esto, Julia no podía ignorar el ambiente opresivo de la casa. Le parecía que los pasillos eran demasiado largos, las habitaciones demasiado frías y los espejos demasiado oscuros. Pero la primera noche en la casa fue la peor. Se despertó en la madrugada, segura de haber escuchado susurros bajo la cama. Encendió la lámpara y miró hacia el suelo con el corazón latiéndole en los oídos. Pero cuando apagó la luz, los susurros cesaron. Al principio pensó que era su imaginación, hasta que la tercera noche sintió algo rozándole el tobillo mientras dormía. Despertó con un grito ahogado y con la respiración entrecortada. Se obligó a mirar debajo de la cama. En la oscuridad, dos pares de ojos blancos la observaban. Julia gritó y se echó hacia atrás, tropezando con Daniel, que la miraba con una sonrisa tranquila. ¿Otra pesadilla?, preguntó como si nada. Hay algo debajo de la cama, balbuceó Julia, señalando el suelo con la mano temblorosa. Daniel se inclinó con calma, miró y luego la miró a ella con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. No hay nada, amor, solo tu imaginación. Pero Julia vio algo en su expresión. Notó que estaba mintiendo. Julia comenzó a notar más cosas extrañas, objetos que cambiaban de lugar, puertas que se abrían sola, el susurro de niños riendo en los pasillos. Y Daniel parecía disfrutarlo. Cada vez que ella se asustaba, él sonreía. Cada vez que se despertaba gritando por una pesadilla, él la observaba con una fascinación malsana. Un día, mientras exploraba la casa, encontró una habitación cerrada con llave. Cuando finalmente la forzó, descubrió una cuna cubierta de polvo y un espejo roto en la pared. En el reflejo del espejo, vio a una niña con ojos hundidos y piel ceniza, pero cuando se giró, no había nadie allí. Esa noche, Julia decidió que tenía que irse. Despertó de golpe en la madrugada, sintiendo un peso en el pecho. No podía moverse. El cuarto estaba envuelto en una penumbra densa y Daniel no estaba en la cama. Unos dedos fríos se cerraron alrededor de su tobillo. Con un esfuerzo sobrehumano, giró la cabeza y miró hacia el suelo. Los niños estaban ahí. Tenían la piel pálida y los ojos vacíos, y susurraban en un idioma que Julia no entendía. De pronto, la puerta se abrió y Daniel entró. Pero no era el Daniel que ella conocía. Su sombra era demasiado larga, demasiado delgada, y su sonrisa era demasiado amplia. No te resistas, Julia, susurró él. No te va a doler mucho. Julia sintió como la fuerza la abandonaba. Los niños bajo la cama reían en silencio. Daniel se inclinó sobre ella y murmuró con voz suave.
Me alimento del miedo, amor. Y tú has sido mi mejor festín. La casa entera pareció reír. Las sombras se retorcieron en las paredes y los susurros se convirtieron en gritos. Julia comprendió demasiado tarde que nunca debió casarse con un hombre al que apenas conocía. Nunca debió entrar en la casa de los susurros.